Compromiso siempre, la verdad que es un orgullo para nosotros hacer un trabajo en conjunto con ustedes, brindar la posibilidad del lugar, porque el tema de la salud mental es sumamente importante y hoy más que nunca creo en la Argentina, ¿no? No solamente en los adultos mayores, sino también en los chicos, en los adolescentes, lo estamos viendo día a día. Nosotros también estamos trabajando mucho con la prevención del suicidio, bueno, y diferentes cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Yo en mi caso particular y personal, bueno, naturalmente este es un tema que me pega muy de cerca, mi padre lo sufrió y yo en ese momento no sabía cómo manejar la situación como familia, ¿no? Ninguno en mi casa. Por eso digo, qué importante que es esto, porque prepara a los familiares para saber cómo llevar la situación. Bueno, es realmente algo muy, muy difícil. ¿Cómo de salud, Raúl? Ya tengo luz propia, no hace falta que... Así que nada, simplemente agradecerles la presencia, es un orgullo para nosotros estar con Gama, con todos ustedes y cuenten con nosotros para realmente lo que necesiten. Gracias a todos, gracias de verdad. Bien, tengo directora. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, soy Cristina Álvarez y soy la directora fundadora de Gama. Quiero contarles un poquito, para los que no saben, qué es Gama. Gama es una ONG que hace más de 34 años que estamos llevando adelante nuestro proyecto de trabajar sobre la temática de la demencia. Los objetivos de Gama son favorecer las condiciones para la creación de establecimientos especializados, incentivar la capacitación y formación de los equipos de salud, implementar modelos de atención integral tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las alteraciones de la memoria, generar grupos de apoyo destinados a los familiares de personas con demencia, difundir sobre la temática de la demencia en todo el territorio, apoyar y promover investigaciones relacionadas con la temática. Ya no vamos a hablar más de demencia, sino que vamos a hablar de trastornos neurocognitivos, ¿sí? Quejas de memoria, trastornos neurocognitivos mayor, es ahí donde vamos a enfocar la problemática. Bueno, la misión de Gama es desarrollar programas de intervención basados en el abordaje integral de las demencias. La visión, ser innovadores en estos programas. Y los valores, estos valores que detallamos, son los valores que la gente han reconocido en Gama a través de estos 34 años. Calidad y calidez en la atención, equipo de salud con abordaje interdisciplinario, capacitación continua, estructura edilicia diseñada desde el modelo social de la discapacidad, prácticas de atención basadas en el buen trato, transparencia en el uso de los fondos, innovación en los proyectos, inclusión y solidaridad. Cuando hablo de la transparencia en el uso de los fondos, Gama recibe periódicamente donaciones y subsidios y damos cuenta y detallamos cómo utilizamos esos fondos para implementar diferentes programas que mejoren la calidad de vida de las personas. Este es nuestro edificio, que lo empezamos en el año 2000 y lo finalizamos en el 2015. Lo denominamos el proyecto Alzheimer, y en ese momento fue un proyecto muy ambicioso de pensar de tener nuestra sede propia. Nos presentamos en la Comisión Nacional del Discapacitado, el proyecto fue aprobado y con la gente de la Facultad de Arquitectura, con el arquitecto Escudero de la Cátedra de Hábitat y Vejez, diseñamos este proyecto que lo pudimos plasmar y llevar adelante. El dinero de la Comisión Nacional de Discapacitado en esta Argentina loca, obviamente no nos alcanzó por la inflación que nos atravesó, pero la comunidad marplatense respondió a nuestro llamado y nos ayudaron. Las autoridades provinciales, las autoridades municipales, empresarios, personas físicas que conocían el accionar de Gama y nos ayudaron a terminarlo. Y hoy, desde el año 2015, que lo inauguramos, estamos llevando adelante todas nuestras actividades. Adelante, María. Bueno, ¿en qué nos caracterizamos? ¿Cómo es la característica de nuestro modelo de atención?
Nosotros nos basamos en protocolos que hemos elaborado desde los principios de calidad y calidez en la atención. Además, nos basamos en un decálogo, que es el decálogo de buen trato a las personas mayores, como dije, en un abordaje integral centrado en la atención personalizada de cada una de las personas que concurren a Gama. Y las intervenciones están dirigidas tanto a la persona que presenta alteración de la memoria como a su familiar. Nuestra idea es acompañar permanente al familiar en todas las necesidades que van presentando, porque saben que aquel que tiene trastornos neurocognitivos mayor implica también que la familia se tiene que ver comprometida en el cuidado y en el acompañamiento. Y muchas veces eso altera la salud del cuidador. Por eso siempre decimos que cuando trabajamos e intervenimos con las personas con deterioro cognitivo mayor, no podemos dejar de lado al cuidador principal, que es el paciente invisible, decimos, que también necesita de esta atención de la salud. Bueno, la siguiente. Bueno, las áreas de atención, admisión, diagnóstico diferencial de los trastornos de memoria, que está integrado por el médico neurólogo, Leandro Sousa, la médica psiquiatra Lourdes, que no está acá en el equipo, la terapista ocupacional, Andrea Ló, que está trabajando en Gama, haciendo sus evaluaciones, y Patricia Butrón, que está a cargo de todo este grupo de evaluadores, el psicólogo Sebastián Olivera y la trabajadora social Luciana, con el equipo de trabajo social de Gama. Los consultorios son los de trabajo social, lo de psicología, lo de nutrición, que está con Viñas, y los tratamientos son diferentes dispositivos con modalidades que contemplan cada una de las necesidades de cada una de las personas que concurren. Y tenemos el grupo de apoyo. En Gamas también tenemos los talleres de estimulación preventivos. Y ahora, a partir del mes que viene, posiblemente, empecemos a sacar algunos talleres para generar bienestar en las personas mayores de 60, que van a ser todos preventivos. Ya dentro de poco vamos a anunciar el próximo taller que vamos a tener, y van a ser los sábados a la mañana. Están todos invitados. Bueno, en septiembre la Asociación Internacional de Alzheimer determinó que es el Mes Internacional del Alzheimer. Y este año el lema que ADI nos propuso es preguntar por la demencia, preguntar por el Alzheimer. Y nosotros agregamos preguntar por la estimulación, preguntar por los cuidados. Hicimos una campaña durante todo el mes de septiembre pidiéndole a la gente, lo sacamos en las redes, que aquellas preguntas que quieran hacerla hoy iban a ser contestadas por nuestro equipo. Así que acá está el equipo, acá están las preguntas, y recibimos, para que sepan, más de 100 preguntas. Estaban los carteles en el ingreso de Gama, estaban los buzones donde recibían, y después también por las redes recibimos algunas preguntas. Bueno, el equipo que hoy nos va a acompañar, así que ya le doy la palabra a Leandro Sousa, el neurólogo del equipo. Bueno. Sí, uno no, con uno solo no. Buenas tardes. Vamos a empezar, nos dividimos en las preguntas, según ahí como estaba puesto, ¿no? Asuntos médicos, nutrición, estimulación, cuidados. Entonces, lógicamente, según la especialidad de cada uno, nos fuimos distribuyendo las preguntas que considerábamos más capaces de responder cada uno, así que, entre comillas. Así que nos vamos a interrumpir cualquier cosa entre nosotros, si alguno tiene algo para agregar o le parece algo interesante para decir. Y lo mismo si no se entiende, porque por ahí, sobre todo lo médico, es medio difícil. Si hay alguna palabra que no se entiende, algún término, la idea es que llegue a todos, así que no tengan ningún temor en preguntarlo, ¿no?
Entonces, por ahí la primera pregunta, como para arrancar y romper el hielo, que por ahí es más general y más interesante, es qué diferencia hay entre déficit cognitivo y Alzheimer. Que, bueno, son términos que se solapan, pero no son sinónimos, ¿no? El deterioro cognitivo, el déficit cognitivo en general, hablamos justamente de pérdida de capacidad cognitiva, que puede tener muchísimas causas, muchísimos niveles de severidad, de afectación, desde muy leve hasta muy severo, y el Alzheimer es una de las posibles causas de deterioro cognitivo. Hay muchísimas más. Deterioro cognitivo justamente puede ser pérdida de memoria, pérdida de atención, disminución de capacidad de uso del lenguaje o de orientación visoespacial o capacidad de realizar tareas consecutivas, alternadas, con fin de lograr un objetivo en particular, como por ejemplo seguir una receta de cocina, poder seguir los pasos y llegar a un fin preciso. Cualquiera de esas funciones que se pierdan o disminuyan van a ser un deterioro cognitivo. Causas de deterioro cognitivo o de disminución de esas funciones hay muchas. Uno con la edad, por ejemplo, espera que algunas funciones declinen, disminuyan, y no necesariamente tiene que ser algo patológico. ¿Sí? Una persona por de una forma de 80 años que se olvide algunas cosas, no necesariamente tiene que presentar una enfermedad. No está mal que consulte, lógicamente, porque ahí es si podemos hacer algún diagnóstico o no. Entonces, la edad puede ser una causa de que alguna función de esas cognitivas decline un poco. Después hay otras enfermedades como los infartos cerebrales, como la enfermedad de Alzheimer o alguna otra enfermedad degenerativa que no se llama Alzheimer, pero puede ser parecida, también lo puede provocar. Después otra diferenciación que hay que hacer es cuando hay una demencia, o lo que antes llamamos demencia, que lo seguimos nombrando así por costumbre, ahora lo llamamos trastorno cognitivo mayor. Hay un trastorno cognitivo mayor cuando la pérdida de las funciones cognitivas son tan severas que de alguna manera hacen que la persona pierda la autonomía, pierda la capacidad de manejarse solo en algún aspecto, ya sea en su casa, en su trabajo, o lo afecta de tal manera que en algo deja de ser autónomo, ¿sí? Lógicamente nuestra tarea es tratar de evitar eso, conocer la causa y poder tratarlo de la mejor manera posible. ¿Vos bien, Juan Carlos? Cualquier cosa retame. No trajiste el látigo, pero cualquier cosa frename. ¿No? ¿Aprobé? Bueno, la otra pregunta, ¿con qué síntomas comienza el Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer típicamente y en la mayoría de los casos comienza con pérdida de memoria, ¿no? El signo principal del Alzheimer y en general el principal motivo de consulta de alguien que viene a nuestro consultorio pensando que algo pasa, la queja principal es la pérdida de memoria, que puede manifestarse de muchas formas, de perder las cosas, guardarlas y no encontrarlas, es una de las cosas que con más frecuencia nos dicen en el consultorio, o también olvidarse las cosas que les dicen. Entonces una persona puede estar reiterativa, puede decir muchas veces o contar muchas veces lo mismo, o que les digan muchas veces lo mismo porque le dicen anda a lavar los platos y no va porque se olvidó. Y entonces hay que decirle, no hiciste esto, no hiciste esto, o te acordás que te dije, no me dijiste. Sí. Bueno, esos quizás son los motivos de consulta más frecuentes. Olvidar sucesos, hechos, y habitualmente es memoria a corto plazo, o sea, las personas... justo me tapa la cámara. O eso, que no sé qué es.
Mira, siempre tenemos cosas para hacer y para estimular y para mejorar. Primero, o sea, primero hay que tratar de identificar la causa, a ver si es algo patológico o no. Pero siempre que hay una pérdida de memoria, o incluso en gente que no tiene pérdida de memoria, hay que estimularlo para intentar mejorarlo o al menos estabilizarlo, ¿no? Pero sí, siempre tenemos algo que hacer, desde lo cognitivo, desde lo social, o sea, siempre hay cosas para hacer. El objetivo, cuando hay ya algo patológico, el objetivo siempre es tratar de sostenerlo y que no empeore. Si después puede mejorar, aplaudimos todos, bienvenido, ¿no? Pero quizás eso, bueno, no sé ustedes cómo lo ven, pero muchas veces si uno se pone un objetivo de mejoría muy alto y avanza el tratamiento y la mejoría no se logra, puede generar una frustración y abandonar el tratamiento, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto si no me sirve de nada, no estoy mejorando? Entonces el objetivo siempre es tratar de estabilizar y que no empeore. Yo por ahí a mis pacientes siempre les digo, si hacemos una evaluación en un año y esto está igual, ya es un éxito. No sé si es la pregunta o si estoy diciendo... Hay varias cosas para hacer, la estimulación es una de las cosas más importantes. Sí, vamos a hacer como un complemento, o sea, por un lado la terapia farmacológica y por otro lado lo que llamamos las terapias no farmacológicas, que están englobadas todas las actividades que tienen que ver con la estimulación, pero que no solo por ahí la estimulación que hacemos, antes hablamos de la estimulación puramente cognitiva, hoy sabemos que tenemos que sumar otros aspectos para robustecer, digamos, esta estimulación. Sí, por ahí es eso, conocer, digamos, la estimulación. Por ahí nosotros nos llevamos la parte más ingrata porque estás haciendo el tratamiento y por ahí no ves la mejoría, pero sabemos que hay tratamiento, que se está trabajando, que se están fortaleciendo las redes neuronales y eso es sumamente importante. No quedarnos con que solamente la mejoría va a ser en lo cognitivo, sino por ahí la mejoría va a estar dado en los aspectos conductuales, en cómo se relaciona esa persona, o mantener estas funciones cognitivas que hablaba Leandro, que impactan en este tipo de enfermedades y que tienen una implicancia en las actividades de la vida diaria. Entonces, bueno, nos vamos a quedar por ahí con esos conceptos. Lo que vamos haciendo hoy no es solo lo cognitivo en la estimulación, sino va a tener que ver con la alimentación, con el ejercicio físico, con todas las actividades que podamos trabajar, porque justamente el ser humano tiene muchas dimensiones que tenemos que tener en cuenta, que es lo biológico, lo psicológico, lo emocional, lo social, lo espiritual. Entonces, la estimulación va a estar orientada a mejorar todos esos aspectos que se interrelacionan. Bueno, igual, perdón, ahora seguimos igual después cuando veamos nutrición, estimulación, cuidado, vamos a avanzar más sobre esto, así que... No, pero pregunta igual, no. Ahora vamos a hablar de farmacológico, hay un montón de preguntas, así que ahí avanzamos después hacia eso. No se pongan ansiosos. Tampoco es que haya tanto de fármacos, no hay mucho. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Perdón, estábamos con los síntomas del Alzheimer, que bueno, estábamos hablando de memoria. Y por más que uno tiene en la cabeza que la enfermedad de Alzheimer es memoria, es pérdida de memoria, no solamente puede generar otros síntomas que no sean trastorno de memoria, incluso hay formas que llamamos atípicas, que pueden empezar con otros síntomas sin pérdida de memoria, como pérdida de lenguaje, por ejemplo, con dificultad para armar oraciones, expresar palabras o nombrar elementos, eso que sirve para tomar y servirse el agua y tomar, y no sale la palabra vaso, por ejemplo, ¿no? Esas son anomias, que puede ser otra forma de inicio de enfermedad de Alzheimer o que puede ir apareciendo con el progreso del tiempo. También síntomas visuales como desorientación o incapacidad de ver cosas que están superpuestas en el plano visual. También son formas atípicas, pero si alguna persona lo tiene, hay que prestarle atención porque
no hay que enfocarse solo en la memoria y nosotros igual siempre lo preguntamos en las consultas, ¿no? Y después, si bien esto es sobre Alzheimer, la pregunta de síntomas de Alzheimer, también tener en cuenta que hay otras enfermedades que no son enfermedad de Alzheimer que pueden tener síntomas diversos, como por ejemplo personas que pueden empezar con trastornos de conducta y evolucionar con lo cognitivo en el tiempo, que muchas veces van al psiquiatra porque parecen enfermedades psiquiátricas y terminan siendo neurológicas en relación a lo cognitivo, o por infartos cerebrales, bueno, que pueden dar otro tipo de síntomas. Ahí estamos los equipos de salud para tratar de hacer el mejor diagnóstico posible para lograr el mejor tratamiento posible, ¿no? Otra pregunta dice, ¿cuán rápido avanza? Y si la afectación es solamente en la cabeza. ¿Cuán rápido avanza? Depende de muchísimas cosas. En general, particularmente la enfermedad de Alzheimer, no es una enfermedad que avance rápido, es una enfermedad que avanza lento. Y en general lo que vemos es que cuanto más tarde aparece en edad, más lento evoluciona. No es lo mismo una persona de 50 años que habitualmente tiene una evolución mucho más rápida que una persona, no sé, de 80 años que evoluciona más lento. Igual hay muchos otros factores que pueden hacer que evolucione más rápido o más lento. Por ejemplo, si una persona tiene muchos factores de riesgo vasculares como hipertensión, diabetes, fuma, seguramente tiene un riesgo vascular en el cerebro que haga que la patología vaya más rápido, ¿sí? Por eso nosotros siempre, el abordaje es integral y también la parte de gerontología también lo consideramos importante porque hay un montón de cosas no neurológicas o no psiquiátricas que son clínicas que hay que controlar y tener lo más a raya posible. La afectación es solamente en la cabeza. Yo no sé muy bien. ¿Está acá el que hizo esa pregunta? No. Mucha casualidad. Okay. Yo interpreto la pregunta como si es una enfermedad puramente neurológica o puede tener síntomas en el cuerpo no vinculados a lo neurológico. En realidad, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurológica o neuropsiquiátrica, puede dar todos los síntomas estos cognitivos, síntomas de salud mental, que va a responder alguna pregunta ahora seguramente Juan Carlos. No genera síntomas en el cuerpo directos. Puede haber síntomas sistémicos como complicaciones de la evolución de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, una persona con un trastorno cognitivo mayor por enfermedad de Alzheimer, y sobre todo si está avanzado, puede ser más vulnerable a infecciones urinarias, por ejemplo, porque se asocia a episodios de incontinencia y se dificulta la limpieza, y sobre todo las mujeres tienen infecciones urinarias a repetición. Que asimismo las infecciones urinarias, y sobre todo si son a repetición, pueden acelerar el deterioro cognitivo o generar cuadros confusionales que hagan que transitoriamente empeore lo cognitivo. Lo mismo pueden generar trastornos en la alimentación, generan trastornos en la deglución, entonces puede pasar saliva o alimentos a la vía respiratoria y generar neumonías aspirativas, entonces genera complicaciones de ese estilo también. Pero no es que la enfermedad de Alzheimer va a generar problemas hepáticos directamente, por ejemplo, ¿sí? O en los huesos. No, así no. No sé si a alguno se le ocurre alguna otra respuesta a esa pregunta, pero... ¿Y las mañas, como dijo el neurólogo, por ejemplo, esta persona tiene mañas de que se rasca y... tipo manierismo, sí, eso lo... El neurólogo dijo que eran mañas. ¿Hay alguna solución para eso? ¿Se puede controlarlo? Después charlamos.
¿Qué es ser viejo? No. ¿A qué edad se manifiesta la enfermedad? ¿Qué pregunta? No hay una edad, puede parecer, acá se superpone con otra que dice, ¿el Alzheimer la pueden tener niños pequeños? No, niños pequeños no, claramente no. Edad puede aparecer en cualquier persona adulta, más joven, menos joven, puede aparecer a cualquier edad. Obviamente, a mayor edad, mayor riesgo de presentar la enfermedad, hablando específicamente de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Para que se instale clínicamente, para que haya síntomas de enfermedad de Alzheimer, me voy a sacar un ojo con esto, porque un momento. Ya me pasé así 2 veces. Para que haya síntomas de enfermedad de Alzheimer, hay acumulación de patología en el cerebro muchísimos años antes. O sea, para que yo hoy empiece a olvidarme las cosas por enfermedad de Alzheimer, tengo que haber empezado a juntar patología en el cerebro por lo menos a los 20 años. Entonces, hay todo un periodo de enfermedad silenciosa, digamos, que no genera síntomas hasta que la patología acumulada es de tal magnitud que ya empieza a generar un trastorno neurológico. Entonces, en los niños no le damos tiempo a juntar patología en el cerebro para que genere síntomas. Sí. Sí. Sí, pero no. Ahora vemos con eso. Sí, ahora vamos con eso. Entonces, cuanto más tiempo le demos a más años, más chance de hacer la enfermedad. En estudios de epidemiología, que en Argentina no hay muchos estudios epidemiológicos, o sea, estudios en la población de con qué frecuencia aparecen los trastornos cognitivos mayores o el Alzheimer en particular. Pero en otros lugares donde sí hay epidemiología con poblaciones parecidas a las nuestras, se habla de entre un 2 y un 4% de afectación en mayores de 60 años. Y esa prevalencia, esa cantidad de gente con esta enfermedad se va duplicando cada 5 años. Entonces, es justamente esto que le digo, a medida que corre el tiempo, el riesgo va aumentando. Sí. Sí, es más o menos lo que preguntaba. Ahora vamos a ir con eso. Se puede investigar. Ahora vamos con eso. Sí. Qué buena pregunta. Eso es típico de cualquier patología degenerativa. Justamente es por la parte del cerebro que se altera. Cuando una persona con enfermedad de Alzheimer empieza con problemas de memoria, se altera una zona, inicialmente la patología se acumula en una zona del cerebro que es el hipocampo, que es una zona del lóbulo temporal que participa en la consolidación de la memoria, participa en la memoria a corto plazo. Nosotros recibimos una información del exterior, vemos algo, escuchamos algo, miramos lo que sea, que el cerebro lo quiere recordar. Entonces, en el cerebro hay un circuito cerrado donde esa información discurre hasta que se almacena. Cualquier patología que altere alguna de esas estructuras cerebrales que generan ese circuito donde la información corre como si fuese el hámster en la pecerita, va la información ahí, es un bucle, va hasta que se graba. El hipocampo participa en ese bucle. Si se daña el hipocampo, se corta ese bucle y la memoria no puede pasar de corto plazo a largo plazo. Pero lo que ya está aprendido a largo plazo, por lo menos al inicio, se mantiene. Después igual, en formas avanzadas, se pierde. Está guardada en otra parte del cerebro y no participa esa estructura que está dañada. Lo mismo otros tipos de memorias, como es la memoria de procedimientos, cuando uno... no sé, hay personas que tocan el piano y
tocan partituras excelentes, por más que tienen una enfermedad, pero por ahí si tienen que aprender una partitura nueva, se complica, ¿sí? Para memorizar, para guardarla. Pero no cambian, doctor, las cosas cuando la persona cambia su forma de vida, que se aísla de la vida social, que se enclaustra y no hace vida social, que Sí. evita todo eso, no influye. Sí, lógico, eso es un factor de riesgo que todo el tiempo estamos tratando de desterrar, seguro. La carga de estrés y problemas económicos afectan y no puede ser que sea por eso Sí, la falta de memoria, sí. las preocupaciones Juan Carlos, teléfono. Si es eso, estamos en el horno. No, sí, lo que pasa es que también lo que decía Leandro, fíjense que es un proceso que viene de larga data, que se viene dando, el Alzheimer estamos hablando, pero a su vez, como todo proceso, puede tener factores que lo hacen más lento o factores que lo aceleran. Entonces, la cuestión de eso se llama vulnerabilidad. Si una persona es vulnerable, supongamos que una persona tenga una insuficiencia respiratoria crónica, va a ser más vulnerable a las infecciones durante el invierno que una persona que no lo tenga. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero lo desencadenó, bueno, en realidad desencadenó algo que ya venía mal. Entonces, todo lo que tenga que ver con el estrés, en general, es malo para cualquier cosa. Pero eventualmente en estas enfermedades lo que puede hacer es que acelere la vulnerabilidad, o sea que esa vulnerabilidad se manifieste. Te toca a vos. Sigo yo, tomo la posta. Sí, vos. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Juan Carlos Turnes y soy médico psiquiatra. Para retomar lo que había dicho muy bien Leandro, es decir, algunas enfermedades se manifiestan de un modo y otras se manifiestan de otro. Cuando nosotros hablamos de deterioro cognitivo mayor o demencias, yo como soy un hombre grande me quedo con demencias porque es lo que aprendí primero. Estamos hablando de un nombre y a ese nombre hay que ponerle un apellido. Entonces uno dice demencia tipo Alzheimer, demencia tipo vascular, demencia por enfermedad de Parkinson, etcétera, etcétera, como dijo Leandro, hay muchísimas causas, ¿no? Cuando uno empieza a manifestar este tipo de problemas, puede ser lo más evidente, mejor dicho, lo que más circula y que se sabe coloquialmente es que las demencias, los trastornos cognitivos son problemas de memoria. Pero en realidad, cuando se llega a un diagnóstico y uno puede hablar con el paciente y particularmente con la familia, en general empiezan a reconocer que dice, pero entonces esto que venía pasando hace 1 año, 2 años, 3 años, ya eran indicios de que algo no venía bien. Y una de estas cosas que a veces empiezan como primera manifestación son los problemas los trastornos de conducta, ¿sí? La primera pregunta que tengo yo en mi papelito es si el delirio es un síntoma del Alzheimer, ¿no? Bueno, en todos los deterioros cognitivos y en particular el Alzheimer también, hay varias cuestiones que tienen que ver con lo conductual. Por ejemplo, las personas pueden sufrir depresión en el transcurso de la enfermedad. Pueden sufrir depresión al principio cuando se dan cuenta de que algo no está andando bien. Y pueden sufrir depresión en cualquier momento de la enfermedad, aún en los momentos en que ni siquiera pueden hablar bien. Esto es muy importante porque la depresión no tratada es un agravante del Alzheimer. De hecho, se considera que la depresión crónica y no tratada puede ser una causa que predispone a tener enfermedad de Alzheimer u otros tipos de deterioro cognitivo. Otra cuestión que puede aparecer siempre es, está bien, las ideas delirantes. Las ideas delirantes tienen que ver primero con la personalidad del paciente, con la propia historia,
y con la situación de vida y con los momentos más actuales. Vamos a tomar un ejemplo como para poder entender. Es solo un ejemplo, hay mil cosas. Las personas tienen una sensación de que las cosas no están bien, que no están saliendo bien. Entonces, por ejemplo, puede empezar a preocuparse por el dinero que puedan tener o algún objeto valioso que tengan en su casa. Entonces, es muy frecuente que digan, a mí me parece que pueden entrar a robarme, a mí me da inseguridad de que me roben en mi casa. O, acá ya sería una cosita más delirante, alguien de la familia me está robando, me está sacando plata. Entonces supongamos que tenga la plata en un lugar determinado, en un cajón, en un mueble, en una lata. Entonces dice, no, yo para asegurarme lo voy a guardar en otro lado, un poco más seguro, porque si no acá la van a encontrar. Y la guarda en un lugar, entre comillas, secreto. Se olvida de dónde lo puso. Entonces cuando va a buscar el dinero donde estaba siempre, en la lata, no está más, lo cual le confirma la idea de que evidentemente le están robando. Pero a nosotros nos gusta pensar que hay que mirar las cosas no solamente desde lo que le pasa al paciente, sino de cómo eso impacta en el vínculo familiar. Supongamos que esta misma escena genera que alguien, que la madre, supongamos que tenga el deterioro, le diga a uno de los hijos, a mí me parece que me están robando y yo creo que es tu hermano que me está robando, o la señora que limpia la casa. Es decir, ya ven cómo se establece como una cuestión vincular. Otra cuestión de ideas, si queremos llamarle delirante, son las ideas de celos, ¿no? De celos patológicos, aclaremos, donde las personas empiezan a... Claro, y además las ideas de celos son muy jorobadas porque las ideas delirantes tienen una lógica propia que no pueden ser destruidas por la lógica formal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de un paciente que tenía un delirio celotípico que decía que la esposa tenía relaciones con otros hombres. Pero entonces cuando le decían, pero su esposa no sale nunca de la casa, o a lo sumo que sale es hacer un mandado. Entonces decía, sí, pero ella se comunica con los hombres de afuera. ¿Y cómo? Por el modo en que pone los broches en la soga. Entonces, es una lógica que no puede rebatirle. Uno le diría, ¿no? Los celos es un tema problemático porque genera como mucha fricción y siempre, en general estos síntomas conductuales, lo que generan en los familiares es mucho sufrimiento y esta sensación de que me lo está haciendo a propósito. Me lo está haciendo a propósito y aparte dice porque a otras personas no se las hace, pero a mí sí. Y ahí entra otro aspecto que a mí siempre me gusta pensar, que es que estas patologías se dan en personas mayores y las personas que son el círculo familiar de los pacientes, sean las parejas, cónyuges o sean hijos, son vínculos que tienen muchos años. Y en esos muchos años de relaciones, en toda relación de pareja, en toda relación padres-hijos, hay momentos buenos, momentos malos, momentos de amor intenso, momentos de odio, momentos de venganza, momentos de etcétera, etcétera. Entonces todo esto se pone en juego cuando una persona pierde su memoria, ¿no? Porque los vínculos están hechos de memoria. Siempre voy a contar lo mismo porque para mí es iluminador, de una señora que cada vez que se iba a dormir a la noche con el marido, la señora se asustaba porque ¿qué hacía este hombre que se quería meter en la cama con ella? Entonces el marido le decía, pero yo soy tu marido. Y entonces la señora le decía, no, mi marido es ese, y le señalaba la foto de casamiento. Porque yo siempre digo, de ese señor con traje azul, con rayas finitas blancas y bigote anchoísta que está en la foto, a este gordo pelado que tengo al lado, pasaron 50 años, pero esos 50 años están inscritos en la memoria. Si la memoria se corta, es donde aparece esto. Por eso también otra cuestión conductual son los falsos reconocimientos, donde las personas empiezan a decir, por ejemplo, a los hijos a nombrarlos como sus hermanos, al marido o a la esposa como al padre o a la madre, es decir, desconocen la relación, pero se quedan con un vínculo pasado,
¿no? Lo que cuesta, como siempre, es el reconocimiento de lo que fue pasando a lo largo del tiempo. Sí. Sí, la respuesta es sí. Ahora vamos, porque hablan preguntaron por la medicación. Otros trastornos conductuales es cuando se pierde la capacidad de juicio. Queremos decir por juicio entre un pensamiento o una necesidad que surge y la satisfacción de eso, hay toda una serie de pasos que son los que implican el juicio. Por ejemplo, yo puedo llegar a tener ganas de hacer pis, ¿no? Pero yo sé que, bueno, biológicamente hasta cierto punto puedo aguantarme. Yo sé que ahora en este momento estoy hablando, entonces tengo que esperar un poco a terminar de hablar e ir a orinar a un lugar que se llama baño. En nuestra cultura occidental y judeocristiana, las cosas de los baños se hacen en privado, en general, a puerta cerrada. Sábato decía que el único lugar privado que queda en el mundo es el baño. Si yo tuviese un Alzheimer, si tengo ganas de orinar, orino acá, ¿no? O me voy al rincón y hago pis. Entonces son estas cosas que es cuando uno empieza a decir que la gente no tiene filtro, ¿no? ¿Vieron? Cuando uno sabe que la cultura significa poder, la capacidad de posponer, ¿no? Entonces yo puedo pensar, cuando veo una persona, puedo pensar algo en relación a cómo está, pero lo que el juicio evalúa es si es conveniente que yo lo diga y si es conveniente que lo diga en ese momento. Entonces, por ejemplo, que yo vea a mi cuñada y le diga, qué gorda que estás, eso es no tener filtro. Podría no decirlo, o podría decirlo de otra manera. Las personas que tienen estos problemas no tienen filtro. No tienen filtro, lo cual a su vez generan cuestiones bastante preocupantes. Bueno, otros trastornos conductuales, los trastornos del sueño, tienen que ver donde a veces la gente alterna los horarios de sueño y duerme de día y no duerme de noche, generando mucha dificultad. Otro problema conductual frecuente se llama el síndrome de la puesta de sol o del atardecer, donde en el atardecer es el momento donde la gente se confunde. Tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con neurotransmisores, pero también tiene que ver con la luz. La luz del atardecer es muy confusa, que puede ser amanecer o atardecer, puede ser cualquier cosa, son esos momentos intermedios. A todos nos ha pasado, aún no teniendo Alzheimer, que un día después de una siesta muy profunda nos despertamos de tardecito y decimos, ¿qué es? ¿Qué es la mañana? ¿Es la tarde? ¿Cómo es el asunto? Hablando de medicamentos, sí, como decía Leandro, tampoco es que haya un arsenal de medicamentos, ni mucho menos. Hay medicamentos psiquiátricos que se usan para otras cosas y que se usan en las personas con demencia porque tienen esas otras cosas. Por ejemplo, la depresión se puede tratar con antidepresivos y los cuadros delirantes o trastornos psiquiátricos se tratan con medicación antipsicótica, que hay varias, no todas son aceptables por las personas que tienen deterioro cognitivo y hay un modo de demencia en particular, por cuerpos de Lewis se llama, donde tienen justamente una respuesta totalmente opuesta a lo esperable a los antipsicóticos clásicos. Y después hay una cierta batería de medicamentos que tienen que ver con la posibilidad de enlentecer el proceso del deterioro. Y algunos, como el donepezilo, que también intervienen mejorando problemas de conducta. Pero no son psicofármacos, son medicamentos que se dan con la idea, con la intención de enlentecer el proceso de deterioro. Esos son medicamentos que vienen funcionando hace mucho tiempo, ha habido muchas pruebas, algunos que fueron prometedores y fracasaron, y hay terapias nuevas que empiezan a estar sobre todo en mucha investigación, siempre están en constante investigación. La enfermedad de Alzheimer justamente se produce la muerte de las células cerebrales por acumulación de ciertas sustancias. Entonces se está viendo ahora si se pudiera evitar que esas sustancias se acumulen o si se pudiera, entre comillas, limpiar a las células de esas sustancias, ¿no? Eso, por ejemplo, es una línea de investigación.
Bueno, depende de lo que entendamos por frenar, pero por ahí estos medicamentos que yo le hablaba la enlentecen, y este otro medicamento que interviene sobre limpiar, entre comillas, esta sustancia, está empezando, pero tienen problemas de efectos secundarios muy tremendos, porque como limpian sustancias de los vasos sanguíneos del cerebro, pueden producir accidentes cerebrovasculares y hemorragias cerebrales, por ejemplo. Entonces, claro, y aparte, por supuesto, son carísimos. Por supuesto. Hablando de dinero, que mencionaba aquí la compañera. Sí, bueno. perdón, Sí, ¿les perdón. puedo hacer un comentario? Sí, sí. Porque fueron los tratamientos esos son muy mediáticos. Hubo muchos problemas en Estados Unidos donde se están aplicando, porque están todavía en fase de investigación, costo, riesgo, beneficio. No están aprobados para uso en general, salvo en Estados Unidos, ni siquiera en Europa. En Estados Unidos, si hay un juicio o hay un tema legal muy importante de la industria farmacéutica con la FDA, que es la reguladora de fármacos en Estados Unidos, todavía, si bien de la fase de investigación es muy prometedor, todavía falta un poco como para asegurar que son efectivos. En Estados Unidos lo aprobaron con la excusa, entre comillas, de que no hay otro tratamiento para frenar la enfermedad, como decís vos. Pero bueno, si no hay tan clara evidencia de que frena la enfermedad, por más que no se pueda usar otra cosa y el riesgo es mayor que el beneficio. Claro, por eso, sí. Bueno, ahora va a quedar nuestra compañera nutricionista hablando, pero una sola cosita quisiera contestar, que es si existen estudios precoces para ver si hay predisposición o herencia, que vos habéis dicho sí, pero no. Perdón. No, lo que pasa es que la palabra maña implica que esa persona está haciendo algo voluntariamente. Claro, pero eso no es, pero todo lo que puede hacer, sí, también las personas pueden tener vocalizaciones, gritos, deambulación, tendencia a irse y todo eso. Todo eso son síntomas conductuales. Pero son síntomas absolutamente involuntarios. No es que lo haga porque tenga una maña o porque se lo propuso, ¿no? No, sí, siempre hay algo para hacer, sí, cómo no, se puede hacer alguna intervención con medicamentos o alguna intervención conductual, de tipo de qué se puede hacer conductualmente para frenar esa historia, ¿no? Por ejemplo, las personas que deambulan y que gritan en general son las personas que tienen la sensación de que no hay una afuera porque no pueden verlo. Supongamos que viven en un departamento. Si la persona ve que hay una afuera, ya eso se calma. Por eso el edificio de Gama está hecho de modo tal también que tiene luz y visibilidad de todos lados. Eso es una intervención conductual. Podría darle un sedante que se quede sentado, pero no es la idea, ¿no? Sí, bueno, son manierismos, son tics, son cuestiones muy orgánicas, son esas, ¿no? No es que intervenga la voluntad. Bueno. ¿Qué conviene para el paciente? ¿Vivir en casa o departamento? Y le convendría vivir en una casa divina con vista al mar. A mí también me convendría. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Bueno. Bien. Eso, nada. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Me reciben así con aplausos a mí, qué bueno. Bueno, mi nombre es Constanza Viña, yo soy nutricionista de Gama, ¿sí? Me hicieron varias preguntas similares, ¿sí? Respecto a si con la alimentación podemos prevenir la enfermedad, si se puede comer de todo, si hay algún alimento que sea mejor o no para esto. Y bueno, a modo de resumen, ¿sí? Hay varios estudios que muestran evidencia de que seguir ciertos patrones alimentarios podrían prevenir el desarrollo de la enfermedad o incluso enlentecer el avance. Pero no por sí solos, no es que si yo sigo esta dieta específica no voy a tener esta enfermedad, ¿sí? Hay otras cuestiones que están en juego, ¿sí? Pero bueno, dentro de las dietas que están estudiadas y que realmente tienen evidencia, tenemos la dieta mediterránea, ¿sí? O la dieta DASH o la dieta MIND,
que son dietas en las cuales no solo hay que tener en cuenta el tipo de alimento que vamos a consumir, sino también hacen referencia a llevar a cabo un estilo de vida mucho más saludable. ¿Sí? Es comer sano, pero a su vez también es realizar una actividad física, ¿sí? Diaria, ¿sí? Comer alimentos que sean caseros, ¿sí? Con lo que respecta a la alimentación, lo que se sugiere es aumentar el consumo de frutas y verduras, preferentemente de estación, ¿sí? Porque esto va a aportar fibra, agua y vitaminas y minerales. Respecto a las carnes, siempre se va a priorizar el consumo de carnes blancas, ¿sí? Preferentemente pescados, porque los pescados nos aportan grasas saludables. Dentro de los pescados grasos tenemos el arenque, la caballa, el atún, el salmón, ¿sí? Y a su vez reducir el consumo de carnes rojas. Estas dietas lo que hacen principalmente referencia es a evitar o reducir el consumo de carnes rojas a no más de 2 veces a la semana, ¿sí? Eligiendo siempre corte de carnes magros, y evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, que hoy en día es lo que tenemos más a mano, ¿sí? Evitar todo. Cuando hablamos de alimentos ultraprocesados hablamos de alimentos de paquete, ¿sí? Galletitas, snacks, bueno, alimentos que no sean saludables. Exacto, ¿sí? Pero no se dice evitar, sino reducir el consumo, ¿sí? Priorizar, exactamente, no más de 2 veces por semana, priorizar el consumo de, bueno, como decía, pescados, de grasas saludables también provenientes de los frutos secos, ¿sí? Del aceite de oliva, y aumentar también el consumo de los cereales, las harinas, preferentemente integrales, y las legumbres. ¿Sí? Ahora está muy en auge esto de evitar los hidratos de carbono, las harinas que no son tan saludables, y en realidad en este tipo de dietas es la base de la alimentación, pero priorizando siempre que sean de mejor calidad, ¿sí? Como les decía, preferentemente integrales. Obviamente que la bebida principal, lo que uno sugiere es aumentar el consumo del agua, ¿sí? O llegar a un consumo diario de 1,5 litros, 2 litros de agua, ¿sí? Agua potable, agua segura, no infusiones, no mate, no es lo mismo, ¿sí? No hidratan de la misma manera. Eso con respecto a lo que es la alimentación general, ¿sí? ¿Cómo? Exactamente, sí, exactamente. El mecanismo de la sed está alterado y piensa que bebieron agua y esto también puede ser un factor de deshidratación. Y una pregunta que me hizo buscar, me hizo investigar, fue si la melena de león tiene propiedades en lo que es la salud cerebral. No sé quién fue, si está acá el que lo preguntó, pero me hizo investigar, ¿sí? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, hay poca evidencia, ¿sí? Es un hongo que es comestible, ¿sí? Que se ve que se ha vuelto famoso. Yo la verdad que no lo había leído. Hay pocos estudios, ¿sí? Hablan que la melena de león podría tener ciertos beneficios en lo que es acelerar el procesamiento del pensamiento, ¿sí? Y en el estado anímico de los adolescentes. Es lo único que encontré de evidencia, pero en realidad se requiere de estudios a mayor escala y de mejor estudios de calidad metodológica para poder utilizarlo como en forma, claro, masiva, por decirlo de alguna manera. Exactamente, exactamente. De hongos, exactamente. Sí. Sí. Pero bueno, particularmente todavía no lo podríamos usar así en forma masiva, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? No sé si alguien, es muy breve lo mío, si alguien tiene alguna pregunta para hacerme del público, si no seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Con estimulación. El alcohol. Bueno, la dieta mediterránea recomienda el consumo de alcohol porque tiene un efecto antioxidante, ¿sí? O sea que ayuda a lo que es el estrés oxidativo y la salud cerebral. Vino preferentemente, de buena calidad, moderación, ¿sí? No es como decía Favaloro, una copa de vino en todas las cenas y lo hacíamos acumulativo para el fin de semana, ¿no? En moderación, una copa de vino. En realidad, ahora se trata de evitar, o sea, eso es lo que dice la dieta mediterránea, pero en realidad uno no va a recomendar el consumo. Que el alcohol es mortal para la demencia. No. No, no. O sea, la recomendación sería no más de una copa de vino al día. De buena calidad. No acumulativo. Bueno, mejor. Vino tinto.
tiene más antioxidantes. Ah, eso no lo sé. No, me parece que no tiene muchos antioxidantes. Bueno, ya cuando empiezan mucho las preguntas, yo me voy. Y acá me quedo con la silla. La voy a compartir. El aceite de coco no es... Perdón, un segundo. Si bien es un aceite vegetal, no es de buena calidad el consumo diario, porque es alto en ácidos grasos saturados. O sea, es vegetal, pero aporta grasa de mala calidad. Así que no es tan saludable como uno cree el uso. No. Sí, el cacao amargo sí es saludable, mejor que el cacao, o sea, que el chocolate. ¿Sí? Tiene antioxidante, así que tiene efectos positivos en la salud cerebral, pero siempre es todo con moderación. ¿Sí? En cada caso en particular. ¿Cómo? Bueno, sí. Pero bueno, el uso de aceite de coco hoy en día se está viendo que no tiene efectos saludables. Hay casos de un aumento muy rápido del colesterol en sangre, o sea, del colesterol en sangre por el consumo diario del aceite de coco. Sí. Los arándanos también, porque los frutos rojos en general también tienen antioxidantes y tienen un efecto positivo en lo que es el envejecimiento celular. Sí. Todo lo que son... ¿Sí? Sí. En realidad, todos los productos que son... o sea, el aceite vegetal es el de mejor calidad. Cuando se transforma la composición, deja de ser saludable, todo lo que es solidificado, como la margarina, por ejemplo. O sea, el ghee es más saludable que la margarina, pero hay que cuidar el consumo. ¿Sí? Siempre lo que uno va a recomendar es el aceite crudo. En este caso, para este tipo de patologías, lo que uno recomienda es el aceite de oliva por el aporte de omega y siempre en crudo. O sea, no someterlo a cocción por ese cambio que se produce. Siempre en crudo. Por eso es que no es que no se pueden consumir frituras, pero la fritura, para que sea de una buena calidad, deberíamos calentar mucho el aceite, ¿sí? Poner una buena cantidad y no reutilizarlo. Exactamente, podría ser una opción. Sí, perfecto. Yo tengo otra preguntita, No, ya que pará, estoy ya me está aprovecho la preguntando mucho, nutricionista y pregunto. Están abusando, estaba el... ¿Mate de coco? Ay, mate de coco sí se puede. Sí, no hay ningún problema. No hidrata, como cualquier infusión no hidrata. Sí. ¿No aporta grasa o sí? No. La palta también está dentro de las grasas de buena calidad, así que uno recomienda el consumo, pero también con moderación, ¿sí? Porque está también muy famosa la palta para incorporarla en el desayuno, en las meriendas. Aporta grasas de buena calidad, pero hay que ver qué tipo de persona lo consume. Si un paciente que tiene, por ejemplo, un exceso de peso, uno no lo va a recomendar como consumo diario todos esos productos, tanto la palta, el aceite de oliva, los frutos secos. Exactamente, pero digo que el consumo tiene que ser, en esos casos, siempre con moderación, porque aportan mucha grasa de buena calidad, pero también tiene un alto aporte calórico. Entonces, bueno, hay que ir como mediando en qué momentos del día agregarlo, dependiendo la persona, si el paciente, lo que fuese. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí, aplausos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. La verdad que, bueno, con Juli nos sentimos muy cómodas, vemos muchas caras conocidas, personas que vemos que en los distintos encuentros y presentaciones nos acompañan. Así que, bueno, vamos a elegir, a mencionar algunas palabras como para dar respuestas a las preguntas. Elegimos palabras como resiliencia, reserva cognitiva, reserva humana, rehabilitación y reimaginación. ¿Cómo suenan esas palabras? ¿Cómo las escuchan? ¿Cómo las sienten? Re. Porque empiezan con re. Muy bien, muy bien. Eso es una estrategia que usamos mucho justamente para el almacenamiento, ¿no? Para que esa información dure más tiempo. Como hablaba Leandro hoy, esa memoria de corto plazo y memoria de largo plazo, si ya sabemos que esas palabras empezaban todas con re, es probable que podamos más adelante volver a recuperarlas de una manera más fácil. Así que vino muy bien porque de paso también repasamos una estrategia de memoria. He tenido oportunidades de sufrir
Ujú. Así es. Bien, o sea que es algo que impulsa, que da fuerza, ¿no? Que contribuye. Bien, en general, estas palabras son palabras lindas, interesantes, podríamos decir, y que no estamos tan acostumbrados a escucharlas cuando estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer, de las demencias, porque casi siempre el enfoque está puesto en el deterioro, en esas habilidades que van cambiando, generalmente van disminuyendo o a veces hasta van desapareciendo. Entonces, esto es lo que está cambiando también en este paradigma, no solo que ya no hablamos tanto de demencias, que hablamos del trastorno neurocognitivo mayor, cambia también la forma en que hacemos el abordaje de tratamiento. ¿Sí? Entonces, estamos con un enfoque que va hacia lo positivo, hacia esa resiliencia, que es un término igual muy nuevo, que se presentó en el año 2023 en un congreso que se hizo en Ámsterdam, y donde nos habla de ese constructo que es acumulativo a través de todas nuestras experiencias de vida, ¿no? Nos habla incluso de una memoria ambiental. Y yo veía que esto de que es acumulativo, lo vinimos diciendo sin querer en casi todas las charlas que venimos haciendo, ¿no? Se habla de esto como que la enfermedad de Alzheimer no empezó ayer, y nuestra experiencia de vida tiene mucho que ver también en que esa enfermedad pueda desarrollarse o bien pueda retrasarse también su comienzo o, bueno, en un caso óptimo hasta que no se manifieste. Entonces acá tenemos todo lo que es la prevención y todo lo que hace a las intervenciones en el estilo de vida saludable, porque no alcanza con que trabajemos sobre uno solo de los aspectos, como decía recién Connie. Bueno, con la nutrición solo no alcanza, con hacer ejercicio solo no alcanza. ¿Por qué? Porque necesitamos construir esta reserva humana, que no es solo reserva cognitiva, como decimos siempre. Bueno, voy a ser redundante con las personas que están acá en uno de los grupos que tenemos. No nos alcanza solamente con la reserva cognitiva, porque nosotros somos seres sociales, tenemos todas nuestras áreas biopsicosocial y espiritual, y entonces hacia eso tiene que apuntar también la prevención, ¿no? A vernos como seres realmente integrales. Así que bueno, estamos con toda esa nueva mirada a punto tal que este año el informe que realizó la Asociación Internacional de Alzheimer tiene que ver con la rehabilitación, porque fíjense que acá estamos muy acostumbrados a hablar de la estimulación como el tratamiento, ¿no? El más común que conocemos. Pero también tenemos ahora este otro enfoque que nos llama a la rehabilitación en las personas que tienen un deterioro cognitivo. La rehabilitación casi siempre ha sido, podemos decir, en términos sencillos, como ninguneada, ¿no? Como que parece que como este proceso de pérdida de habilidades es evolutivo y continuo, parece entonces que esta rehabilitación no es tan viable porque no se cumplen objetivos o porque llegamos a un nivel y después ese nivel se vuelve a mover y vuelve un escalón más abajo. Entonces, bueno, estos enfoques que estamos teniendo y con las el nuevo informe nos pone el énfasis en los aspectos positivos, en las fortalezas, en todo aquello que todavía podemos seguir desarrollando y tener una vida digna y con la mayor calidad posible, aún en el caso de que estemos transitando, o sea, que la persona tenga el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Bueno, esa es una mirada que la consideramos, o sea, parece fácil decirlo, pero realmente llevarlo a la práctica no es tan sencillo y cambia las formas en que hacemos también las intervenciones desde lo profesional. Sí,
por ahí, bueno, nosotros hoy trajimos estas respuestas a las preguntas que nos llegaron a Gama, pero también la idea es que ustedes se vayan hoy con una pregunta que es pensar qué están haciendo ustedes en relación a aumentar esta reserva, en relación al cuidado de los factores de riesgo, porque todo esto va a contribuir, decimos, todo este tratamiento y la mirada puesta en la rehabilitación, que es tan importante hoy, es que es un enfoque tan novedoso, va a hacer que tengamos una funcionalidad óptima, ¿sí? En todos los momentos de la vida, pero sí es importante que hoy en las personas con demencia también se pone esta mirada nueva. Pero bueno, la idea es que también ustedes vayan pensando hoy, bueno, ¿qué de todo lo que estamos diciendo nosotros? Esto decimos, la complejidad que tiene el ser humano, todas las dimensiones que tenemos que abordar, bueno, ¿qué estoy poniendo yo de mí para juntar un poquito más de reserva? Esto que decimos, hablaban hoy de lo económico, también la reserva económica también es algo importante a tener en cuenta y son cuestiones novedosas, pero que también tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿qué tipo de vejez voy a tener? ¿Qué cosas puedo incorporar? Sí, esto que decimos, desde la alimentación, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer y que son cuestiones individuales que podemos elegir y otras que, por supuesto, requieren un plano más importante, por eso el énfasis en la rehabilitación, porque la idea es que la rehabilitación sea parte del Sistema Nacional de Salud y que se pueda ser garantizado y que sea accesible para todas las personas. Por eso es el desafío que se plantea a nivel internacional en todas las regiones, poder llegar a que todas las personas tengan accesibilidad a los tratamientos. Como decimos, por supuesto, la parte de la estimulación y la prevención del deterioro cognitivo es sumamente importante, pero también los distintos estadios que transita una persona con demencia pueda recibir el tratamiento adecuado de estimulación. Así que bueno, no sé si tienen más preguntas, si quieren. Sí, por supuesto, cuando, bueno, lo va a hablar más Lu, pero sí es importante cuando nosotros somos red de apoyo y estamos acompañando a un familiar, es importante que nosotros también no solo seamos sostén, sino que podamos sostenernos nosotros. Entonces, es importante buscar qué alternativas tenemos para hacer esto que decimos. Si nosotros pensamos hoy en la respiración, en la postura, también tienen que ver con la estimulación. ¿Sí? Y son cosas que son accesibles, que nosotros todo el tiempo enseñamos. Bueno, acá Cristi se ríe porque son cosas que nosotros todo el tiempo machacamos, pero que bueno, son cosas accesibles, que no tengo que ir a hacer un curso a otro lado ni pagar una fortuna de dinero, sino que si yo aprendo a usar mi respiración en mi favor, bueno, seguramente pueda transitar y acompañar a esta persona que está deambulando, bueno, con la respiración como ancla, lo voy a poder acompañar mejor que si no respiro, ¿sí? De manera consciente. Entonces, esas son pequeñas estrategias que nosotros enseñamos en los talleres para no solo para lo propio, sino para poder acompañar de mejor manera a la persona que nos toque acompañar. Una pregunta, ¿es habitual que un familiar con los hijos tengan un momento de negación, que les cueste, como me ha pasado a mí, que les cueste reconocer que su padre o su madre ya no va a ser el mismo? Es común en mucha gente. Pasa, me ha pasado a mi esposa. Sí, por supuesto, acá vamos a ir a... Sí, creo que ese tema por ahí enseguida lo dejamos para la próxima intervención, Sí. justamente para el tema de los cuidados. Por ahí, así como para cerrar, quedarnos con esto, ¿no? De la importancia de la reserva, que todos estamos en todo momento de la vida, como decimos siempre, nunca es ni demasiado tarde ni demasiado temprano en el curso de la vida para la prevención del deterioro cognitivo, ¿no? Como que siempre es hoy, es el momento indicado, y que esa reserva nos va a dar una mejor tolerancia a la carga patológica. En el caso de que tengamos una enfermedad neurodegenerativa, cuanto más elevada sea nuestra reserva, mayor posibilidad de tener una mejor tolerancia. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor los síntomas se van a retrasar mucho tiempo, algunos años, en presentarse. ¿Sí? Y obviamente eso va a estar relacionado con una mejor calidad de vida durante ese periodo.
Lo que sí puede pasar también, que después, bueno, llega un momento que toda esa carga patológica ya es tan elevada que de repente, bueno, haya como una caída más brusca en el proceso del deterioro, ¿no? Como que uno sostuvo durante tanto tiempo hasta que ya no podemos sostener más porque ya no tenemos más recursos y entonces, bueno, ahí el deterioro es más visible. Pero bueno, no, queremos esto, cerrar con quedarnos con estos otros aspectos positivos y este nuevo paradigma y esta nueva mirada del tratamiento de estas enfermedades. Sí, que cada uno de ustedes inicie búsquedas a partir de esta charla, que puedan ir buscando qué les resonó de esta charla para incorporar en su propia vida. Y decimos esto siempre, cuando más información valiosa tenemos, podemos tomar decisiones que van a impactar de manera positiva nuestro bienestar integral. Rawson 3145, Rawson entre Independencia y Catamarca. La falta de concentración. Uno escucha hablar a una persona y pone la cabeza prendida por otro lado. Y después uno no se acuerda que ibas a preguntarle esas cosas que se dan vuelta, ¿no? Lo que te iba a decir, no me acuerdo. ¿Es Sí. parte de eso? No, a ver, generalmente la atención y la memoria trabajan juntas, ¿sí? Si yo no tengo un buen nivel atencional, posiblemente la información que quiero incorporar en estas 3 R que decimos que es el proceso de la memorización, no lo voy a poder hacer porque hubo alguna interrupción en ese momento que no me permitió a mí captar esa información. No las dijimos igual acá, estas son otras 3 R, que es la de registro, la de retención y la de recuerdo. Esas son las fases de la memoria. Entonces, claro, como dice Juli, si yo no estoy prestando atención, es algo que no entra a mi sistema de memoria y que después no voy a poder recordar. No, generalmente, a ver, hoy estamos bombardeados por muchos estímulos. El uso de la tecnología es algo que atenta mucho con el nivel atencional que cada uno de nosotros tengamos, pero bueno, siempre decimos, cuando uno trae a la conciencia estos procesos, los puede detectar, ¿sí? Siempre decimos que somos enemigos del piloto automático. Cuando automatizamos ciertas cosas, perdemos el nivel de atención en lo que hacemos. Entonces, por eso es muy importante desactivar ese piloto automático para realmente focalizar y prestar atención y, por supuesto, estar atentos a cuáles son los estímulos que nos bombardean todo el tiempo, que afectan la calidad de la atención, porque por supuesto que la calidad de la atención, si yo estoy usando el celular y estoy tratando de conversar con otro, o sea, todo ingresa por la misma vía de información. Entonces es importante darnos cuenta dónde pueden estar esas fallas. Y le podemos recomendar también que venga a los talleres de mindfulness que se hacen en Gama, porque bueno, esto de la atención plena, que también ha cobrado bastante popularidad y que es muy bueno, es conveniente en esos casos, donde uno no puede estar en el momento presente, esto que decía Julia, anclarse, bueno, todo eso también se puede aprender. Ejercitar. Sí, son herramientas que uno aprende y ya las incorpora para el día a día, por eso son tan valiosas. Bueno, buenas tardes. Yo soy Luciana, una de las trabajadoras sociales de Gama. Un poco voy a cerrar, concluir todo lo que fueron hablando mis compañeros. Ellos todos se centraron por ahí en lo que es la enfermedad, lo que son los trastornos neurocognitivos, y como Gama justamente tiene una mirada integral, a mí me gusta más centrarme del lado del familiar, ¿no? Ese paciente oculto que decía Cristina en un principio de la charla, que siempre hay un familiar que cuida, porque la persona sola, una vez que está este diagnóstico, por lo general no puede vivir, o si sigue viviendo sola durante un tiempo necesita al menos de una supervisión y un apoyo que se va a ir acrecentando a medida que la enfermedad va avanzando. Con lo cual siempre hay alguien atrás de esa persona, y acá lo importante justamente es no perder de vista que esa persona también necesita de apoyos, de cuidados y de recursos, y que justamente también esa persona tiene que ir ganando recursos, ganando conocimiento sobre todo esto que fuimos aprendiendo, ¿no? Sobre los asuntos médicos, sobre la nutrición, sobre la estimulación y sobre todo lo que hay para hacer para cuidarlos a ellos. Pero hay algo súper importante que no podemos perder de vista, que es algo súper trillado, que lo hemos escuchado un montón de veces, que es cuidar al cuidador. Es fundamental que la persona que cuida
esté cuidada y se pueda cuidar a sí mismo, ¿no? El autocuidado, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de autocuidado? ¿Cuántas veces hablamos de si nos hacemos tiempo para nosotros o no? Yo pensaría hoy de todos los que están acá que son cuidadores de algún familiar, ¿cuántos hoy tuvieron que estar armando una logística para poder venir, ¿no?, a esta charla? De pensar con quién lo dejo, quién lo va a acompañar, cómo resuelvo, cómo hago para ir. ¿Y cuántos habrá que no pudieron venir porque no tenían cómo resolver esa logística de dejar a su familiar con otra persona? Entonces, bueno, hoy todos los que están acá lograron hacerse el tiempo de por lo menos 2 horitas, salir de su casa y dedicarlo a ustedes, lo cual es súper valioso y súper importante, porque lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos a nosotros mismos, porque si nosotros no estamos bien no podemos cuidar a nadie. Entonces eso es algo fundamental y es una de las preguntas. Bueno, hay varias preguntas que las voy a resumir en un poco para contestarlas, que bueno, dice, ¿cómo influye, por ejemplo, el entorno en el que vive la persona? El entorno en el que vive la persona es uno de estos recursos de los que hablamos, es súper importante. Es súper importante qué medicación toma, cómo está alimentado, qué tratamiento hace, pero si hace todo eso y vive en un ambiente hostil, en un lugar en el que la familia no tiene ganas de cuidar, la familia está agotada, estresada, no tiene el tiempo para dedicarle porque trabaja, esa persona probablemente no va a estar bien. O lo mismo que una persona que permanece viviendo sola cuando hay graves dificultades o problemas graves de memoria. Esa persona por ahí no va a estar bien atendida si no tiene quien la atienda, quien la asista, quien le recuerde que tiene que tomar una medicación. Entonces es súper importante justamente que haya un ambiente lo más armónico posible y eso va a ser siempre beneficioso. De alguna manera lo que decía el doctor de la parte conductual, que a veces desde la conducta nuestra podemos ayudar a mejorar la conducta de ellos. Y si ellos nos ven contentos, probablemente estén contentos. Si nosotros estamos enojados, ellos van a estar enojados, porque no entienden a veces por qué uno está enojado, no entienden el estrés que uno puede tener. Entonces, si nosotros estamos bien, ellos van a estar mucho mejor. Después otra de las... Hay grupos de apoyo que funcionan los días jueves, están coordinados por el psiquiatra Juan Carlos, por el psicólogo y bueno, y por el área social también. Son gratuitos, es una de las actividades fundantes de Gama, funcionan desde hace 30 años. No, todos los días jueves a las 15:30 horas. Es una actividad gratuita, abierta a la comunidad, así que todos están invitados a poder participar. Una de las preguntas que estaban también era, bueno, ¿cómo afecta el tema de las mudanzas? Que usted justamente había preguntado hace un rato de mudarnos y no mudarse. Hay distintas versiones y eso va a depender mucho de la persona y también va a depender mucho del momento de la enfermedad en que la persona se encuentre. Pero tanto como si nos mudamos o no nos mudamos, o cuándo es el momento de incorporar apoyos, que es otra de las preguntas, yo lo que siempre recomiendo es que para tomar esas decisiones no solo piensen en la persona que tiene la enfermedad. Ahí las decisiones por ahí las tiene que tomar también el familiar, porque por ahí usted para estar mejor y poder seguir cuidando necesita mudarse y estar en una casa más chica, una casa más segura, mudarme a un departamento donde no tenga el miedo de la inseguridad y por ahí eso me va a dar una tranquilidad que me va a permitir cuidar mejor. Entonces, ahí no solo la decisión la tengo que tomar pensando en si se va a desorientar más o menos la persona que tiene el problema de memoria. Tengo que pensar también qué me hace bien a mí como cuidador. ¿Sí? Lo mismo que cuando llegar a una residencia, cuando incorporar un cuidador. A veces tenemos que ver hasta dónde podemos nosotros. Tenemos que poder decir basta, no puedo más. Empiezan a aparecer síntomas de estrés, empiezan a aparecer síntomas físicos como dolores de cabeza, dolores corporales que no puedes dormir. Entonces, bueno, uno puede decir basta y decir, bueno, necesito que venga alguien a acompañarlo a la noche para yo poder dormir tranquila una noche, que venga una vez por semana, 2 veces por semana, ir incrementando. Para eso tenemos que conocer, tener un diagnóstico, saber si podemos tener un certificado de discapacidad, saber qué cobertura podemos tener con la obra social de estos tipos de apoyo. Pero hay un montón de tipos de apoyo y la única forma de poder acceder a ellos es conociéndolos, informándonos y de esa manera vamos a poder tener algún tipo de ayuda que haga más liviano este camino de cuidar, que como decían son enfermedades muy largas y que puede ser algo que tengamos que estar cuidando a nuestro familiar durante 5, 10 o 20 años y nadie está preparado para todo eso. Entonces necesitamos pedir ayuda, no está mal pedir ayuda, nadie puede cuidar solo y lo importante es esto, informarse, conocer y animarse a pedir ayuda.
Claro, bueno, pero ahí también, ahí va a depender mucho del momento de la enfermedad, va a depender de la persona, va a depender de la familia, hay un montón de cosas en cada caso particular para ver. El tema es hasta dónde vamos a dejar que ellos decidan. Porque también, si a mí me hace mal, yo ya no puedo cuidar, si yo ya no estoy psíquicamente en condiciones de seguir cuidando, por no pedir ayuda, porque ellos no aceptan la ayuda, tal vez la ayuda tiene que venir igual y no siempre tiene que ser consensuada, digamos. Una vez que ellos ven que la ayuda es para mejor, la terminan aceptando. Lo que pasa es que si yo les pregunto, mismo a muchos concurrentes que hay acá de Gama, a muchos si les preguntás antes de ir a Gama, si quieren ir te dicen que no, pero una vez que van y conocen después van contentos. Entonces esto es lo mismo, si yo quiero poner un cuidador en el domicilio, por ahí no le tengo que preguntar si quiere que venga el cuidador, tengo que probar que venga un día, que venga con una actividad, no que venga a sentarse a mirar lo que está haciendo, bueno, que venga para que lo acompañe a ir a caminar, que venga para hacer una actividad que le guste. Busco cómo incorporar a esa persona para que eso funcione. Hay que buscar cuál es la estrategia para incorporar esas ayudas. Tenemos que ir cerrando, pero esto también para ir a aportar que cuando uno decide incorporar un cuidador tiene que tener en claro para qué, cuál va a ser la función del cuidador, qué tarea va a hacer y también saber que el cuidador tiene que estar formado. No cualquiera puede cuidar, porque también puede ser contraproducente ese cuidador que incorporamos. Entonces es importante que se asesoren, que busquen ayuda, que busquen orientación, cuál es la mejor organización para el cuidado. Y esto los va a ayudar a reflexionar y a pensar cómo incorporar los soportes de ayuda, que son varios. También por ahí, para cerrar, quería decir que como yo también estoy en un proceso de envejecimiento y estoy en la etapa de la longevidad, me gusta pensarme, eso, me gusta pensar cómo quiero ser cuidada si en algún momento no puedo decirlo ni decidirlo. Cómo quiero ser cuidada para que cuando lo pueda comentar en mi familia y que aliviar a mis hijos en las decisiones que tengan que tomar. Entonces, cuando uno todavía está pleno, está bien, está envejeciendo satisfactoriamente, pensemos cómo queremos ser cuidada si tenemos alguna eventualidad. Sí. Hay residencias, muy bien, hay buenas intervenciones en muchas de ellas. Sí, hay, y también hay ayudas para nosotros. Porque, a ver, la medicación es artesanal. Uno va con el médico, va asesorándose y va viendo cómo esa medicación está impactando. Por eso, bueno, los grupos de apoyo les van a ayudar. Tengo que ir cerrando porque tenemos que entregar el salón también. Pero bueno, dejamos todos estos interrogantes abiertos. ¿Sí? La señora pregunta si es genética la enfermedad.